Bueno gente, he aquí un video nuevo, un video más. Esta vez su amigo y servidor el Pitbull les trae a conocer algo sobre la cultura de Día de Muertos y Día de Todos los Santos. Espero les guste y si escuchas información repetida es que la tomé con mucha importancia. Saludos y bendiciones para todos los que nos ven y nos siguen. No olviden suscribirse a este canal, es gratis. Y un saludo para el primo Ángel, que en su comunidad es muy importante la festividad de este día. Sin duda estará compartiendo fotografías en su página de Facebook, Fotosblog. Pasen a verla y déjenle un like por ahí. Y su canal de YouTube es Mauro Castro 33. Por ahí les estaré dejando todos los datos en la descripción del video. Solo tienen que picarle ahí donde dice mostrar más y ahí les aparecerá todo. Saludos para el compa Audiestri del Salvador, ese carnal salvadoreño. Espero, espero algún día poder hacer un video en colaboración por ahí, bro. Saludos y espero les guste esto. Sin más, comencemos. ¿Te has preguntado por qué se celebra el Día de Muertos? Pues la celebración de Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas de México, también celebrada en países de Centroamérica en menor celebración, obviamente. Como todos sabemos, el Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre. En Veracruz, en la región Papaloapan, por lo regular esos días llueve mucho y pues a veces hay mucho viento. Pocas personas saben que la festividad de Día de Muertos se celebra desde días antes, para ser exacto, más o menos como pues la última semana de octubre. Los días van dependiendo en qué circunstancias haya fallecido la persona, si fue accidente, si murió ahogado, etcétera. Y pues también que en ciertos estados de la República el festejo se celebra en los cementerios, panteones, camposantos o como le conozcan ustedes, a lugares así donde entierran los restos de las personas fallecidas. El relato más común en esta parte de Veracruz es que a los muertos se les da un permiso, por así decirlo, de visitarnos un día al año para degustar de los aromas y alimentos del que un día fuese su hogar. Al día siguiente se les ponen ofrendas en su tumba para despedirlos, pero aquí ese día se asiste a los panteones y no se celebra en casa. En algunas ciudades vemos festivales, desfiles, bailes, las famosas Catrinas, que pues ahorita hablaremos más de ellas. Y no es como una burla a la muerte, simplemente se representa la vida después de la muerte y la felicidad de aquellas personas pues que ya murieron. Así también el día primero, que es Día de Todos los Santos o Día de los Muertos Pequeños, de niños y jóvenes, pues cabe mencionar que ese Día de Todos Santos se celebra por una fusión de culturas española-mexicana, en donde se asemejaban las fechas. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino. En este día la iglesia celebra fiesta solemne por todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el Día de Todos los Santos. No se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de canonizados, y por lo que la iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios. Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos. Eh, por otro lado tenemos la Catrina, que originalmente llamada la Calavera Garbancera. Es una figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejeda y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como las de las clases privilegiadas. Los escritos, redactados de manera burlona y acompañados de dibujos y cráneos,
y esqueletos empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas eran calaveras vestidas con ropa de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo, fiestas de la alta sociedad o de un barrio, todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el caso de la Catrina. La palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana de fines de los siglos XIX y principios del siglo XX. Es por ello que al darle una vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió en su obra la calavera garbancera en la Catrina, diseñada en Aguascalientes. Diego Rivera fue quien le dio su atuendo característico con su estola de plumas, al plasmarla en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la calavera aparece con su creador José Guadalupe Posada y una versión infantil de Rivera y con Frida Kahlo. El mural fue pintado al fresco en 1947 y mide 4.7 metros por 15.6 metros y tiene un peso de 35 toneladas, incluyendo la estructura metálica que la refuerza. Originalmente fue realizado por Rivera para un hotel muy importante en el centro histórico de la Ciudad de México, el Hotel del Prado, destruido pues en los sismos del 85. Y actualmente está ubicado en el Museo Mural Diego Rivera, creado especialmente para preservar, el mural, considerado pues uno de los más conocidos visualmente de la fructífera etapa del muralismo mexicano. Las Catrinas también estuvieron acompañadas en los periódicos por las famosas calaveras, las calaveras literarias. Son pues composiciones en verso tradicionalmente mexicanas que en vísperas de Día de Muertos se suelen escribir como otra de las manifestaciones de la cultura popular para hacer burla tanto a los vivos como a los muertos y recordar que todos nos vamos a morir. Están escritas con un lenguaje satírico, y burlesco, y son textos muy breves, pero que pues, reflejan todo el espíritu y festividad del mexicano frente a la muerte. Hoy en día se acostumbra que los niños en la escuela hagan burla o crítica de algún personaje o situación de interés general o moda con ese formato. José Guadalupe Posada apuntó: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rico, pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y pues obviamente este señor pues tiene mucha razón. A pesar de ello, pues las calaveras que él imaginó y grabó están vivas en el imaginario de México. Hoy en día la Catrina, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto popular y ha salido pues de los límites del lienzo o el grabado para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y costumbres. Parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte se la observa, se le acerca, se le hace parte de su entorno, de su arte, y es una artesanía que simboliza el mestizaje. Se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual del país. La imagen de la Catrina se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Es cada vez más común verla plasmada como parte de celebraciones de Día de Muertos a lo largo de todo el país. Incluso ha traspasado la imagen bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales, los cuales, dependiendo de la región, pueden variar un poco en su vestimenta e incluso su famoso sombrero, pero pues que igual les ha dado que en llamar Catrinas. Se le tiene un aprecio especial en la ciudad de Aguascalientes como imagen cultural y popular, al grado de que se ha colocado un monumento en la principal entrada a la ciudad, y además, junto con el Cerro del Muerto, pues es la anfitriona y figura principal de las ferias de las calaveras, celebradas anualmente en torno al Día de Muertos. En 2001, pues la Catrina protagonizó el cortometraje animado Hasta los Huesos del director René Castillo. En él, la figura aparece en el escenario de un cabaret
del inframundo, ataviada con la indumentaria con la que pues aparece en el mural de Rivera, interpretando una versión de La Llorona con la voz de la cantante Eugenia León. Al terminar su número, la Catrina saca a bailar a un joven que recién acaba de morir. La pareja baila un danzón frente a la concurrencia formada por decenas de calaveras de todas las edades. En 2010, la Catrina cumplió 100 años de haber sido creada por José Guadalupe Posada, por lo cual se hizo un cortometraje alusivo al centenario de esta, que se le llama La Catrina en Trajinera. En este se puede ver pues a las personas ilustres de Xochimilco, como son Juan Badiano, Fernando Celada Miranda, José Farias Galindo, Francisco Goitia y Quirino Mendoza y Cortés, rindiendo homenaje a la Catrina por sus 100 años en los canales de Xochimilco. Sus realizadores, de acuerdo con el cortometraje, son Sergio Laurel, Gustavo Ríos, León Francisco Coronado, y es protagonizado por Paulina Cervantes. La producción se encuentra basada en el cuento La Catrina en Trajinera. En los festejos del bicentenario de la independencia de México, la Catrina fue una de las figuras que desfiló por las avenidas de la Ciudad de México. Su imagen fue proyectada sobre la fachada de la Catedral Metropolitana. En 2010, durante la final nacional de Nuestra Belleza México 2010, el traje típico ganador fue el de la Catrina, un llamativo traje de color fuchsia portado por Tiare Olivia, representante del estado de Sinaloa. El traje fue presentado en Miss Universo 2011, portándolo Karin Ontiveros, Nuestra Belleza México 2010, donde estuvo a punto de ganar con el mejor traje típico nacional de Miss Universo al ocupar el segundo lugar en las votaciones de todo el mundo a través de Internet. En 2012, el Ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes organizó en colaboración con la agencia de fotografía y editorial Cuarto Oscuro el concurso nacional de fotografía, La Muerte, en el marco de los 100 años de la historia de la Catrina, y el concurso tuvo una participación de más de 950 trabajos, entre series fotográficas y trabajos individuales, que tuvieron como ganador al fotógrafo saltillense Yesabet Antonio Musquiz Carrión, el fotógrafo Pedro Valtierra, fundador de la agencia Cuarto Oscuro, entregó el premio en una ceremonia celebrada en la capital hidrocálida en octubre de ese mismo año. Las artes plásticas pues han modificado la perspectiva tradicional de la Catrina. Se dibuja o esculpe una nueva modelación de esta. Se utilizan diversos materiales y se crean parodias de personajes que van la mayoría de las veces con el folclore mexicano, de acuerdo pues a la visión del artista cliente. En 2014, la Catrina fue protagonista de la película El Libro de la Vida. En 2017, Disney estrenó la película Coco, en la que a los muertos les vemos representados como esqueletos, ya que en México pues la Catrina es la imagen característica asociada a los difuntos. Como dato curioso, gente, en 2011 el director de la Escuela Primaria México, el profesor José Alberto Retana Sánchez, creó la Catrina monumental más grande de Veracruz y posiblemente la más grande del país en ese año, obviamente, con una altura de 15 metros, 20 centímetros y hecha de papel, tela, resistol, plástico y metal. Fue realizada por partes y pues con ayuda de conocidos, de amigos y profesores en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, por supuesto. Se exhibió en Tierra Blanca enfrente de un supermercado y al año siguiente, en 2012, hubo una invitación por parte de la maestra Celina y el honorable ayuntamiento para que estuviera enfrente del Parque Central, enfrente del ayuntamiento, y una tercera vez en 2015. Pues yo fui a esa primaria, gente, fue mi director y mi maestro en quinto y sexto año, y pues también pues todavía da clases en esa escuela, en la Escuela México. Él entró a dar clases cuando mi madre pasó a tercer año de primaria, ¿se imaginan? Yo todavía ni pensaba nacer en aquellos años y yo ya ahorita tengo 24 años, nomás para que chequen el dato, anda.
Actualmente la más grande del mundo se encuentra en Jalisco, con una altura de poco más de 48 metros y pesando 3 toneladas. El altar de muertos, también conocido como ofrenda del Día de Muertos, es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas del Día de Muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia, donde donde se ofrece como ofrenda alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. También es muy visto que en lugares públicos y en la mayoría de las escuelas de México, el altar de muertos es una construcción simbólica resultado del sincretismo de las ideologías prehispánicas y la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas traídas por los conquistadores y misioneros españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. Las creencias mesoamericanas sincréticas para rendir tributo a los antepasados familiares, a los difuntos cercanos o personajes importantes. Los niveles en el altar de muertos representan la cosmovisión, regularmente representando el mundo material y el inmaterial, o los 4 elementos. En cada uno de ellos se colocan diferentes objetos simbólicos para la cultura, religión o persona a la que se le dedica el altar. Altares de nivel 2 son una representación de la división del cielo y la tierra, representando los frutos de la tierra y las bondades de los cielos con la lluvia. Altares de nivel 3 representan el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la introducción de ideologías de las religiones europeas, han cambiado su significado a 2 posibles, pudiendo representar la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos, o bien los elementos de la Santísima Trinidad según la tradición católica. Altares de niveles 7 son el tipo de altar más convencional, representan los 7 niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Según la práctica otomí, los 7 escalones representan los 7 pecados capitales. Se asocia el número 7 con el número de destinos que según la cultura azteca existían para los diferentes tipos de muerte. En diferentes culturas, pues particularmente en las aztecas, se creía que existía un proceso para nacer y otro para morir. Así, cuando el alma abandona el cuerpo físico, debe pasar una serie de pruebas o dimensiones para llegar al ansiado descanso. Los aromas, pues en su forma más tradicional se incluyen diversos elementos aromáticos que simbolizan la purificación del alma, así como diversas especies de hierbas de olor, las cuales también representan los frutos de la tierra. Su origen simbólico se concentra en el aroma embelesante capaz de guiar o atraer a los difuntos a su ofrenda. Diversas versiones del altar tradicional incluyen infusión de hierbas de olor como el laurel, tomillo, mejorana, romero y manzanilla, que se ponen a hervir en una olla tapada por una penca de nopal perforada. Pues la infusión de esas hierbas producirá un olor atractivo que se colará a través de las perforaciones del nopal y guiará a las almas a la tierra. La resina del copal es un elemento frecuente en la representación de altares de muertos por su capacidad natural de producir un aroma distintivo. Tiene diferentes significados en las diversas regiones y culturas de América. Solía utilizarse en rituales de atracción de la lluvia y ceremonias de purificación de almas de los vivos, de ahí su relación en la utilización en el Día de los Muertos. El incienso es un elemento aromático de origen asiático, cada vez más frecuente en los altares, cuyo uso empezó a adoptarse desde tiempos de la Nueva España como sustituto común para el copal y otras esencias. También está el arco, que se coloca arriba del último piso de un arco hecho de carrizo, palmilla o fierro. Flores que simbolizan ser la puerta de entrada al mundo de los muertos. El octavo nivel que se debe seguir para llegar al Mictlán. El papel picado también, los aztecas utilizaban papel amate, un tipo de fibra hecha de la corteza de los árboles para representar el viento en los altares. Posteriormente, tras el mestizaje, esta fibra fue reemplazada con el papel actual. En aquellos papeles amates se pintaban diferentes deidades y debido a su versatilidad podía ser teñido de diferentes colores, disponibles para la época, obviamente. Como ejemplo notable se encuentran los códices y jeroglíficos que relataban eventos trascendentes dentro de diferentes culturas mesoamericanas, como la influencia española que aparecieron pues diferentes tipos de papel, colores y patrones.
El color amarillo y el color morado empleados en el papel picado o las cadenas de papel pues representan respectivamente pureza y duelo. El papel picado comercial regularmente incluye variedad de colores y diseños pues basados en las caricaturas de José Guadalupe Posada, aunque también se utiliza con otro tipo de motivos y diseños para otras fiestas de la cultura popular mexicana, como la celebración del inicio de la Batalla de Independencia de México. También la representación del fuego. Como representación del elemento fuego suelen añadirse velas, veladores y cirios por su fácil manejo y su relación con los símbolos religiosos. En su versión menos frecuente pueden añadirse antorchas y fogatas controladas que representan la guía para el alma, incluso la luz, en su camino de vuelta al mundo de los muertos. Se colocan 4 cirios para representar una cruz y los 4 puntos cardinales. La representación del agua, pues el agua tiene múltiples significados. El principal se utiliza para calmar la sed del espíritu. Se colocan diferentes objetos que representan el agua como un vaso lleno de esta, el cual el difunto utilizará para aliviar su sed. Además, se colocan diferentes objetos de tocador y aseo personal para el difunto. Los mayas tenían la creencia de que los cenotes que ellos consideraban sagrados eran una puerta al inframundo. En muchas representaciones de altares suele colocarse una vajilla con agua simbolizando un cenote y la entrada al inframundo. También tenemos la representación de la tierra. En la representación de la tierra se debe incluir diversas semillas, frutos, especias y otras bondades de la naturaleza. Se utilizan diferentes semillas como el maíz y el cacao para formar patrones en el suelo. En una idea moderna, la representación de la tierra se relaciona con el principio de la ideología cristiana. Polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3:19. Las flores fungen como ornato de todo altar y sepulcro. La flor de cempasúchil, la nube, el amaranto o moco de pavo son las especies más utilizadas para el adorno de un altar, como símbolo para dar la bienvenida, con un elemento bello para el altar, ya que pues antiguamente en Mesoamérica era la flor más bonita. La cempasúchil, de nombre original Tagetes erecta, es originaria de México, donde se encuentra en estado silvestre, principalmente en los estados de Chiapas, México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo y Veracruz. También se encuentra en los países de América Central. Las calaveras son dulces que representan alusiones a la muerte, pueden ser de azúcar, chocolate o amaranto. También representa que la muerte puede ser dulce y no amarga. Son coloridas calaveras de azúcar, barro, chocolate o yeso, con adornos y patrones en ellas. Gustan por su rico sabor y olor. También son una burla a la muerte y se les escribe en la frente el nombre del comprador o de una persona viva. El posible origen de las calaveritas pues no se ha llegado en sí, pero pues puede relacionarse con una hilera de cráneos de guerreros sacrificados, colocados en un palo, como se ve en algunas películas o como se veía en la antigüedad. Se le llama calavera o calaverita a un fragmento poético o epitafio que constantemente alude a la muerte, dedicado pues a personajes vivos. La imagen de la calavera garbancera, mejor conocida como la Catrina, creada por José Guadalupe Posada, no se relaciona con una función específica del Día de Muertos, ni con algún atributo específico para honrar a los muertos. Esta caricatura es una representación de un dandicete, pues de la época porfiriata, es decir, una imagen de la clase social alta caracterizada por un aparente intelecto y su pobre pues refinamiento que conformó la sociedad alta en el periodo presidencial de Porfirio Díaz, y la caricatura fue diseñada como una burla hacia las mujeres que escondían su origen mexicano para reemplazarlo por una apariencia refinada y un chauvinismo europeo. La Catrina se considera un elemento de la cultura mexicana, concebido popularmente como una percepción jocosa que se burla de la noción tradicional de la muerte.
La comida, pues la comida, según la tradición, debe ser del agrado del fallecido. Debido a la dieta del mexicano promedio, es frecuente pues ver la cocina criolla nacional como mole, pozole, tacos, tamales, etcétera, presente en muchos altares. Se deben incluir diferentes frutos de temporada como la calabaza, el tejocote, jícama, naranja y por supuesto pues alimentos hechos de maíz. El pan de muertos es un tipo de pan dulce que se coloca como ofrenda hacia los muertos. Tiene un par de tiras sobre la corteza que representan un par de huesos y ajonjolí que representa las lágrimas de las almas que no pueden descansar en paz. Este pan desciende del pan de maíz hecho por las civilizaciones del México antiguo. También tenemos lo que son las bebidas alcohólicas. Algunos altares contienen bebidas alcohólicas como tequila, rompope y pulque, servidos en recipientes de barro, utilizados para mantener el tradicionalismo. Puede incluir cualquier otra bebida que le haya gustado al difunto. De igual manera se le podía poner bebidas que no contenieran alcohol, como lo que es el chocolate. Los objetos personales, pues en los altares se utilizan prendas de vestir del ya fallecido, objetos representativos del oficio al que se dedicaba o sus objetos preferidos. En el caso de los menores suele colocarse juguetes y dulces y se puede poner también alguna de sus canciones favoritas, ya sea en música o en el disco. Los adornos, pues la infinidad de adornos alusivos a la muerte han surgido del arte popular mexicano y se han agregado al altar de muertos, figuras con cuadros de entierros, velorios o cementerios o representando escenas de la vida cotidiana con esqueletos como personajes realizados en figuras de alfeñique, cartonería, madera, barro, yeso. Son tipos pues típicos de la fecha, asimismo como hermosos arreglos frutales o florales. También en muchos lugares se incluyen cadenas elaboradas con papel crepé de color morado y amarillo, que pues un eslabón de cada color alternados. El morado representa la muerte y el amarillo la vida, por lo que con este adorno queda representada la delgada línea existente entre la vida y la muerte. También tenemos los elementos religiosos. La cruz, pues en todo altar se colocan símbolos referentes a la cruz, la cual es un elemento que agregaron los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catolicismo entre los nativos y en tradición tan arraigada como era la veneración de los muertos. Una cruz se coloca en la parte superior del altar, a un lado de la imagen del difunto. Se coloca una cruz pequeña de sal en el altar que sirve como medio de purificación de los espíritus y una cruz de ceniza que le ayudará al espíritu a salir del purgatorio. También tenemos las imágenes religiosas. Se coloca una imagen o escultura del santo de devoción de la persona a la que se dedica el altar. También se coloca una imagen o cromo de las benditas ánimas del purgatorio para facilitar la salida del difunto si se encontrara en el purgatorio, debido a no poder alcanzar la gloria, entrada al cielo, según la teología católica. Quienes han muerto habiendo cometido pecados veniales sin confesar, pero sin haber cometido pecado mortal, deberá expiar sus culpas en el purgatorio. También pues los rosarios, se puede colocar un rosario de cuentas en los niveles del altar. En el último nivel, en el caso de ser 7 niveles, se coloca un rosario hecho de limas y tejocotes. También tenemos el perro. Se coloca la escultura de un perro real de la raza Chonoscuincle, representando al dios Xolotl, o Solot, como se le diga. Se dice el perro ayudará a cruzar a las almas el río. Pues ahora sí que la primera dimensión para llegar al Mictlán se conoce también en algunos lugares como río de sangre. El chonoscuincle debe ser color bronce y no tener abundancia de pelo. Se colocan también un par de guaraches para ayudar al alma a que cruce el río. También tenemos las monedas de oro. El poder monedas sobre alguno de los niveles del altar no tiene un significado específico. Se relaciona con la cosmovisión griega de sepultar a las personas con monedas bajo la lengua para que al morir pudieran pagarle al Caronte y ser conducidos por él en su balsa al inframundo. Esta práctica no desciende de ningún tipo de tradición o creencia de las culturas americanas, debido a que las antiguas civilizaciones mesoamericanas no tenían una denominación monetaria específica, ya que su economía
se basaba principalmente en el trueque. En la cultura azteca y su práctica comercial se intercambiaban productos a cambio de granos de cacao o liebres muertas. También tenemos la ropa, así como se colocan artículos de su personal, se colocan diversas prendas limpias, pues para que el difunto las lleve puestas al regresar al mundo de los muertos. En la mayoría de los casos se utiliza la ropa del difunto para mantener una conexión con el alma del difunto. Comienza cuando una persona de la casa enciende las velas del altar susurrando los nombres de los difuntos. Se reza pidiendo el favor de Dios para que lleguen con bien. Los familiares se sienten en la mesa y comparten la comida preparada para el festín, escuchando música del agrado del difunto. Se habla sobre las novedades de la familia, se recuerdan anécdotas del difunto y se pide por la intercesión del difunto a Dios. El festejo pues es un reencuentro, aunque breve y feliz, con la promesa de alcanzarlos en el más allá, llegado el momento. Al término se apagan las veladoras y se despide a los espíritus deseándoles pues un buen viaje de regreso al más allá y pidiéndoles que retomen el año próximo. Además de que pues que todo lo que lleva la ofrenda se reparte entre las personas que realizaron dicho acontecimiento. Pues bueno, gente, a todo esto se cuenta y se sabe que el pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos, casi todo el tiempo practicando cansadas e intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los cuatro paraísos según su forma de muerte, conteniendo la comida, el copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros yonoscuincles para que se les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban sus sectores a donde se dirigían sus difuntos, pues según su edad. Pues en este recinto se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaban a nacer, se les enterraban en posición fetal en la tierra. Tenían también la otra creencia que a este sector se dirigían, al siguiente sector, que es el sector 2, se dirigían los adolescentes encontrándose en sus ofrendas distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. En el tercer subsector, pues en este lugar pertenecían los adultos, tantos varones y mujeres. A estos difuntos se les colocaba en vasijas grandes de barro, prosiguiendo con el crematorio. Se creía que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda se encontraban cañas de azúcar y comidas típicas. Y en el último lugar, pues se dirigían los adultos mayores, ancianos, colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. Para los antiguos mesoamericanos, pues la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en las que las ideas del infierno y del paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó al precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. Pues bueno, gente, hasta aquí este video, un poco largo, pero explicando un poco acerca de la tradición de nuestro país. Tal vez no es un muy buen video, pero se realizó con esmero y muchas ganas pues de hablar del tema. Y pues saludos y bendiciones para todos los que nos ven, nos escuchan, nos siguen. No olviden suscribirse a nuestro canal, es gratis y nos gustaría llegar a más personas. Hasta luego.